¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Sabes que yo soy un ser humano como cualquier ser humano. He tenido ya en mi vida momentos difíciles, momentos en que me he sentido solo, pero en esas horas de dificultad, yo sé que Dios existe y yo sé que puedo hablar con Dios. Él se comunica conmigo a través de la Sagrada Escritura, pero yo me comunico con Él a través de la oración. El problema del ser humano es que Él está dispuesto a hablar con todos, con el papá, con la mamá, con los amigos, con la esposa, el esposo, con los hijos. Pero Él no separa tiempo para hablar con Dios. ¿Qué es la oración? ¿Solamente repetir palabras que has aprendido de memoria? ¿Qué es orar? Abrir el corazón a Dios como a un amigo. Este tema de la oración y de la fe son temas que necesitan ser aclarados en la vida de alguien que quiere ser cristiano. Y si tú estás empezando a estudiar la Biblia, es que tú comienzas a crecer en tu experiencia cristiana. Para que tú puedas ser un cristiano feliz, victorioso, realizado, pleno, para que tú puedas crecer en la fe, en la confianza en ese Dios maravilloso, poderoso que dirige tu vida, necesitas entender lo que la Biblia dice acerca de la oración y acerca de la fe. Y nuevamente yo quiero presentar a mi amigo, el pastor Melchor Ferreira, que de manera simple, pero fundamentada en la Biblia, te va a enseñar lo que la Biblia dice acerca de la oración y de la fe. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro Bullón. Realmente es bueno estar juntos aquí desarrollando este valioso material, la fe de Jesús. Queridos amigos, una vez más estamos con ustedes en casa para tratar este tema de vital importancia. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la oración y de la fe? Y cuando hablamos de oración y fe, entonces tenemos que hablar de las palabras comunicación y creer. Comunicarse y creer. Ahora, no puede haber comunicación sin la palabra oración y no puede haber la palabra oración sin la palabra comunicación. Como no puede haber la palabra fe sin la palabra creer, como no puede haber la palabra creer sin la palabra fe. Ahora, tú dirás, oiga, pastor, esto parece un trabalenguas. No, no es un trabalenguas. Es cierto. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de la comunicación que debemos mantener con Dios. Y cuando hablamos de la fe, es acerca de ese conocimiento más básico que existe. La fe en la Biblia tiene que ver con nuestra experiencia de creer. Entonces, podemos empezar el desarrollo de este tema tomando la palabra de Dios, este libro común a todos los cristianos, la Biblia, y decir con toda seguridad, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cuál es la manera como nos comunicamos con Dios? Y en Daniel capítulo 9, el versículo 3, encontramos la respuesta. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La manera como nosotros nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Y la manera como Dios se comunica con nosotros es a través de su
palabra. Si Dios se comunica a través de su palabra me produce fe. Su palabra me produce esa actitud maravillosa de creer. ¿Qué cosa entonces es la oración? En Primera de Samuel, el capítulo 1 específicamente, desde el 9 al 15, encontramos la experiencia de Ana, que fue a orar y fue a derramar su vida delante de Dios. Y ella dijo: oré al Señor. Y la Biblia registra que oró Ana a Dios y lloró delante de Él y se comunicó con Él. Y Ana, en algunos pasajes, voy a leer aquí, en el versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es la oración según este relato? Es una conversación con Dios. Ana fue y conversó con Dios. Ana fue y se comunicó con Él. Ana fue y le abrió su corazón a Dios y le contó su problema. Y su problema era que ella no podía tener hijos. Entonces fue y le dijo: Señor, yo quiero tener un hijo, pero esta es mi promesa para tenerlo. Y todo eso se lo dijo a través de la oración. El relato bíblico comienza diciendo que Ana oró, lloró, abrió su corazón y le dijo al Señor lo que tenía que decirle. ¿Qué cosa entonces es la oración? Una comunicación con Dios, es una conversación con Él, es una comunicación maravillosa. Por lo tanto, la oración es una conversación. En tercer lugar, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? En Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16, encontramos la siguiente declaración: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, querido amigo, tiene mucho poder. Tiene un poder extraordinario. Hoy nosotros podemos con toda certeza ir de rodillas a Jesús, a Dios, y decirle con toda seguridad: Señor, yo quiero que tú hagas esto por mí. Y yo estoy seguro que Dios va a responder, porque la oración tiene poder. Ahora, en Santiago encontramos que la oración del justo tiene poder. La siguiente reflexión es muy importante. ¿En nombre de quién debemos orar? ¿En nombre de quién? San Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, yo no puedo orar en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien nosotros podamos ser salvos. ¿En nombre de quién debemos orar? Debemos orar en el nombre de Jesús, en el nombre de ese maravilloso y extraordinario Salvador. Él es mi intercesor entre nosotros, entre mí y mi Dios. Por lo tanto, la oración es en el nombre de Jesús. Cuando tú inclinas tu rostro, entras en la cámara secreta de la oración, o cuando tú haces una oración pública, o cuando haces una oración por otras personas, tienes que tomar en cuenta que la oración es en el nombre de Jesús. ¿Contesta realmente Dios nuestras oraciones? Si lo hace, ¿cómo lo hace? En San Mateo, el capítulo 7, versículos 7 al 11, encontramos la siguiente declaración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué cosa extraordinaria. Dios sí contesta las oraciones. Algunas personas dicen: yo he estado pidiendo y Dios no me ha respondido. Sí, Dios ya te respondió.
Dios te puede responder de 3 maneras: sí, no o espera un poco. A veces el espera un poco es el que nosotros no entendemos por nuestra impaciencia, pero Dios sabe por qué. Y nosotros tenemos que tener paciencia para esperar la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios a veces es categórica, es sí. Y la respuesta de Dios a veces es no. Y la respuesta de Dios muchas veces es espera un poco. Ahora, en la Biblia encontramos esta declaración de San Mateo que aclara nuestro concepto en relación a lo que pedimos. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En todos los casos Dios responde. En todos los casos Dios responde. No hay un momento en el que Dios no responda. Pero mira, lo que hemos ya dicho al comenzar el tema es que la oración del justo puede mucho. Claro, estamos hablando del poder de la oración, pero tienes que ponerle un ingrediente fundamental: la oración del justo. Ahora, si quieres subrayar la palabra justo está bien, pero la oración del justo puede mucho. Eso quiere decir que tiene que haber un ingrediente fundamental en la oración. Y el ingrediente es en el nombre de Jesucristo, pero mi vida en comunión y comunicación con Él traerán como resultado una contestación poderosa de parte de Dios. ¿Contesta entonces Dios todas las oraciones? Definitivamente que sí, Dios contesta. ¿Qué es entonces la fe? ¿Qué papel juega la fe en este proceso? ¿Qué papel juega la fe? Mira lo que dice Hebreos, el capítulo 11, los versículos 1 y 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué cosa es la fe? La fe es la certeza de lo que yo estoy esperando. Es la certeza y la seguridad de que Dios está allí. Bueno, yo no lo veo, Él está. Yo creo en eso. Cuanto más conozco de Dios, más creo en Él. Cuanto más conozco a Cristo, más confío en Él. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos capítulo 10, versículo 7 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene como resultado del oír, y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe sin haber oído, y no puede haber fe sin haber estudiado la Biblia. La fe no es algo místico, no es utópico. La fe no es algo misterioso. La fe es real. Es tan real como decir creo, pero creer significa conocer. Entonces, para la Biblia, específicamente para el Evangelio según San Juan, cuando hace la combinación de fe y creer, nos está hablando acerca de la convicción y de la creencia que implica el hecho de estudiar la Biblia, el hecho de conocer a Cristo. Por lo tanto, fe es creer y creer es conocer a Dios. Dios es tan maravilloso que nos ha dado estos 2 elementos extraordinarios: la oración y la fe. Lo único que tú tienes que hacer es entrar en este proceso lindo de conocer a Cristo como tu Salvador personal. Y cada vez que lo conozcas, tu fe se va a ir acrecentando más, más y más. Yo no puedo tener fe en alguien que no conozco. Conozco a Cristo y tengo fe en Él y confío en Él y tengo confianza en Él. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay aquí 4 cosas importantes que tú deberías tomar en cuenta. En primer lugar, orar 3 veces al día. En Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¡Qué tremendo! Tarde y mañana y al mediodía. Sí, es lo mínimo que podemos hacer.
si queremos acrecentar nuestra fe, nuestra comunión y comunicación con Él, nuestra relación con Cristo, tarde y mañana, tarde y mañana. En segundo lugar, practicar la oración privada. Mateo 6, 6. En San Mateo capítulo 6, versículo 6 encontramos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La oración privada es importante. No puede haber fe sin una comunicación privada con Dios, y no puede haber comunicación sin este momento lindo, glorioso, en el que tú personalmente puedes dedicar a Dios en un rincón de oración. En tercer lugar, pedir cosas convenientes. En Santiago capítulo 4, versículo 3, encontramos: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, no podemos pedir cosas que sirvan para nuestro deleite. Si tú vas en un camino de perdición y dices: Señor, protégeme aquí en esta situación, estás en un camino de pecado, para un deleite tuyo personal, esa oración no tendrá respuesta, porque el pedido está equivocado. Para que la respuesta sea correcta, la pregunta tiene que ser correcta. El requerimiento tiene que ser correcto. Entonces, ir en el nombre de Jesucristo, pedir con fe y pedir no para nuestro deleite, sino para nuestra edificación, entonces Dios responderá. En cuarto lugar, pedir con fe. Y en San Mateo el capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Absolutamente todo. Absolutamente todo. El Señor nos dice que recibiremos todo. Pero tenemos necesariamente que buscar ese relacionamiento y esa comunión con Él. No hay otra manera y no hay otro camino. El Señor sabe y conoce cuáles son tus necesidades, pero Él espera que tú se lo pidas. Él sabe que tú estás sufriendo, pero anda y conversa con Él y dile: Señor, estoy sufriendo. Él sabe que tú estás llorando, que tu corazón está herido, que tu familia está herida por alguna circunstancia, que tus hijos están mal, que tú tienes falta de dinero, que no tienes empleo. Él conoce todo eso, pero Él quiere que tú vayas, y que vayas de rodillas y que le digas: Señor, yo quiero realmente creer en que tú puedes solucionar todos esos problemas en mi vida. Cientos de personas, miles de personas creen en la oración. Únete con nosotros. Ven y oremos juntos para que el Señor haga maravillas. Mientras Berta va cantando este canto lindo, creer en ti, tú puedes ir meditando en esta conversación con Dios, en esta comunicación con Él, para que tu fe pueda acrecentarse. Escuchemos a Berta. Estamos aquí al borde de terminar este programa, pero no queremos terminar sin que tú te vayas con la certeza de que realmente debemos practicar la oración y debemos hacer crecer nuestra fe. Para eso es necesario que hoy empecemos. Por eso es que quiero invitarte a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Querido Padre, gracias, porque tú nos das estos dos elementos maravillosos, la oración y la fe, porque podemos confiar plenamente en ello, de que tú te comunicas con nosotros a través de tu palabra, pero que nos dejaste un medio maravilloso para comunicarnos contigo y conversar contigo, que es la oración. La oración es una llave maravillosa en nuestras manos para abrir las bendiciones que tú quieres darnos desde el cielo hacia nosotros. Bendice a las personas que hoy están tomando decisiones importantes en sus vidas. Las personas que hoy están aprendiendo a confiar en ti, que quieren entrar en esa conversación y comunicación contigo. Señor, queremos contarte todo, queremos hablar todo, pero queremos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Por eso te pedimos, en ese nombre maravilloso de Jesús.
Amén. Amén. Queridos amigos, nuestra próxima lección es acerca del origen del pecado. Muchas gracias por haber estado con ustedes y por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta interesante y emocionante lección. Estamos con la fe de Jesús, recuerda, la fe de Jesús, y estamos desarrollando este tema con el pastor Alejandro Bullón. Juntos queremos llevarte de la mano al conocimiento de la fe en Cristo y de la fe de Cristo. Que el Señor te bendiga.